Vamos a hablar del siguiente bloque, que es el bloque de óptica. Empieza hablando de la naturaleza dual de la luz. Dice, dejando de lado las ideas más antiguas sobre la naturaleza de la luz, los máximos protagonistas de esta historia son Isaac Newton y Christian Huygens. Ambos científicos fueron contemporáneos y llegaron a conocerse en 1689. Un año después aparece la obra de Huygens, mientras que Newton publica su obra en 1704. En sus obras aparecen las dos teorías clásicas ondulatoria y corpuscular sobre la naturaleza de la luz. La teoría corpuscular es la que propugna Newton. Dice que la luz está compuesta por partículas pequeñas, materiales, emitidas a gran velocidad, en línea recta, por cuerpos luminosos. La dirección de propagación de esas partículas, pues recibe el nombre de rayo luminoso. Y la teoría de Newton se fundamenta en unos cuantos puntos que tenéis aquí. La propagación rectilínea, la luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la forman se mueven muy deprisa. La reflexión, la luz cuando choca contra un espejo se refleja, y Newton explica el fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por lo tanto la reflexión cumple las leyes del choque elástico que visteis a principio de curso, ¿verdad? Así que eso explicaría que el ángulo de reflexión y el de incidencia sean iguales. Refracción. La luz cambia de velocidad en medio de distinta densidad, cambiando la dirección de propagación, pues no se explica excesivamente bien con esta teoría. Pero Newton supuso que la superficie de separación de dos medios de distinto índice de refracción ejerce una atracción sobre partículas luminosas, aumentando así la componente normal de la velocidad, y la componente tangencial se mantenía de manera invariable. Así que en medios más densos la luz se propagaría con mayor velocidad, lo cual no tiene mucho sentido en principio y es uno de los puntos que alejan la teoría corpuscular del conocimiento físico del siglo XIX, básicamente. La otra teoría, la teoría ondulatoria, que en principio explica mejor cómo se comporta la luz. Esta la emitió el holandés Huygens y ya la hemos estudiado, ¿no? Dice que la luz se propaga mediante ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso, y para propagarse necesita un medio material muy elástico que lo llena todo, incluso el vacío, ya que la luz también se propaga en él. Y a ese medio se le llamó éter. Bueno, hoy sabemos que eso del éter es innecesario porque la luz es una onda electromagnética, pero en aquel tiempo pues se pensaba que para que la luz se pudiese propagar en el vacío debería estar relleno de una sustancia a la que se le llamó éter, porque si no, no podría propagarse la luz en él. Bien, la energía luminosa se reparte por todo el frente de ondas perpendicular a las direcciones de propagación. La teoría ondulatoria explicaría los fenómenos luminosos mediante la construcción geométrica llamada principio de Huygens, que la hemos visto en el tema anterior. Según esta teoría, la luz se propagaría con mayor velocidad en medios menos densos y aunque la teoría en principio funcionaba mejor que la de Newton, pues como Newton era pues el físico más valioso de toda la historia de la física, pues el principio de Huygens quedó un poquito, o la teoría ondulatoria de Huygens quedó un poquito en entredicho. Hasta que en 1801 Jung impulsó esa teoría explicando el fenómeno de las interferencias en función de la teoría ondulatoria y midiendo las longitudes de onda que se corresponderían con los distintos colores del espectro. En principio, la teoría corpuscular no podía explicar que dos rayos luminosos, cuando incidiesen en un punto, pudieran generar un punto de oscuridad, mientras que en la teoría ondulatoria, con las interferencias, pues podíamos tener en un punto una interferencia destructiva y la cosa se explicaba muy sencillamente. Así que, ¿qué es la luz? Pues es una onda, es una partícula. Pues durante la mayor parte del siglo XIX se pensaba que era una onda, ¿no? Es decir, ya se le dio credibilidad a la teoría de Huygens
Y bueno, pues la teoría de Newton pues quedó un poco en entredicho. Pero a finales del siglo XIX ya sabíamos varias cosas en contra de la teoría de Newton, que la velocidad de la luz era menor en el agua que en el aire, que era justo lo contrario que decía Newton, y hacia finales de siglo, pues Maxwell obtuvo las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Predijo la existencia de las ondas electromagnéticas y supuso que la luz representaba una pequeña parte del espectro electromagnético que tenemos aquí representado. Desde longitudes de onda muy largas y ondas poco energéticas, que serían las ondas de radio, pasando por las ondas UHF de ultra alta frecuencia, la zona de las microondas, la zona del visible, que es lo que nuestros ojos son capaces de percibir. Por aquí estaría la luz ultravioleta, bueno, antes de la luz visible estaría el infrarrojo, claro. Después de la luz ultravioleta ya tendríamos los rayos X y por fin los rayos gamma y los rayos cósmicos, que serían mucho más energéticos. Y entonces ahí empezaron a aparecer unos fenómenos que no tenían una explicación clara. Por ejemplo, el fenómeno de la radiación del cuerpo negro. No nos vamos a parar mucho aquí porque de esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la física cuántica. Pero la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos pusieron de manifiesto que la teoría ondulatoria tenía problemas para explicar determinadas cosas, esas tres entre ellas. En 1905, basándose en la teoría cuántica de Planck, de la que hablaremos en ese tema que os he dicho, Einstein explica que el efecto fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz que llama fotones. Y volvemos al modelo corpuscular de Newton, bueno, muy variado, pero que explicaba determinadas cosas que no se podían explicar por el modelo ondulatorio. Bohr en 1912 explica el espectro de emisión del átomo de hidrógeno utilizando esos mismos fotones. Y Compton explica el efecto Compton apoyándose también en la teoría corpuscular de la luz. Es decir, eso de que la luz se comporta como una partícula, parece que todos estos experimentos le daban veracidad. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Se comporta como una partícula? ¿Se comporta como una onda? Pues resulta que no. No se comporta ni como una partícula ni como una onda, o mejor dicho, se puede comportar de las dos maneras. Así que no es incompatible que la luz pueda comportarse a veces como una onda y a veces como un corpúsculo o una partícula. Dice aquí, se trata de dos aspectos diferentes de la misma cuestión que no solo nos excluyen, sino que se complementan. Bien, ya os digo que sobre todo eso vamos a profundizar cuando hablemos de mecánica cuántica, que sería el tema que viene después de este tema de óptica, ¿verdad? Vamos a hablar del siguiente apartado que aparece en los apuntes que os pasé. Propagación de la luz, índice de reflexión, camino óptico. Nos dice aquí que los medios materiales pueden ser transparentes, es decir, dejar pasar la luz, y de tal manera que la visión a través de ellos pues es una visión nítida, pueden ser opacos, no permiten el paso de la luz, pueden ser translúcidos, que es de que cuando dejas pasar la luz, pero la visión a través de ellos no es nítida. En muchas ocasiones la diferencia entre unos y otros simplemente es una cuestión de espesor. Aquí me dice el agua que para espesores pequeños se comporta como un medio transparente, pero en espesores mayores, como el de el mar, por ejemplo, pues no permite ver nítidamente los objetos a través. ¿Por qué? Pues porque los medios materiales, incluso los transparentes, absorben parte de la luz que reciben. La luz se propaga en línea recta. Eso lo podemos deducir de distintas experiencias, como la formación de las sombras y de las penumbras, los eclipses, la formación de imágenes en la cámara oscura. Así que en un medio transparente y homogéneo la luz se va a propagar en línea recta. Aquí tenéis un foco luminoso, podría ser el Sol, por ejemplo, y aquí tenéis un objeto, podría ser un planeta, y los rayos que salen
del sol, pues provocan una zona de sombra donde no llega ningún rayo de sol, una zona de penumbra, por ejemplo, a esta zona gris de aquí, sí que van a llegar los rayos que salen de la parte superior del sol, pero no van a llegar los que salen de la parte inferior. Así que, y luego, pues fuera de estas líneas ya tendríamos que llegarían todos los rayos que salen del foco luminoso. Los rayos se refractan cuando pasan de un medio a otro, ya lo vimos en el tema de ondas, ¿verdad? Y el índice de refracción, que lo definíamos allí, pues era la velocidad de la luz partido por la velocidad en el medio en el que estábamos. Llamamos camino óptico desde un punto A hasta otro punto B a la distancia que recorrería la luz en el vacío en el mismo tiempo que tarda en ir desde A hasta B. El principio de Fermat dice que el camino óptico de un punto A hacia otro B debe ser mínimo, o lo que es lo mismo, el camino que entre todos los posibles sigue un rayo de luz entre dos puntos dado es aquel en el que la luz emplea un tiempo mínimo. Es otra forma de plantear la física de la refracción y de ese principio de Fermat se podría deducir la ley de Snell. Pero es un poquillo más complicado de lo que pretendemos en este curso. Lo que me dice es, ¿por dónde va la luz si tiene que ir desde aquí hasta aquí? ¿Va por aquí o va por aquí? No, pues tiene que ir por esta línea azul y por esa línea roja, porque ese es el camino que hace que la luz tarde menos tiempo en ir desde aquí hasta aquí. Bien, y eso, como os decía, pues podría llevar a deducir la ley de Snell, que es esta de aquí. No vamos a insistir, porque esto ya lo hemos visto en el otro tema, lo que pasa es que aquí lo vuelve a tocar, pero son las mismas ecuaciones y los mismos problemas que vimos en el tema anterior. Así que pasamos al siguiente apartado. Aquí vuelve a hablarnos de reflexión total y ángulo crítico. Pasamos al siguiente apartado y hablamos de dispersión de la luz. Bien. Dice aquí, en el vacío y en el aire, las ondas electromagnéticas, la televisión, la radio, las microondas, la luz visible, los rayos X, las que hemos visto en este dibujito que teníamos aquí atrás, ¿vale? Todo esto, desde ondas de longitud muy larga a ondas de longitud muy corta, o ondas de frecuencia muy baja a ondas de frecuencia muy alta, ya que la longitud de onda y las frecuencias son inversamente proporcionales y su producto pues es la velocidad de la luz, ¿verdad? Pues nos dice aquí que en el vacío todas esas ondas se propagan a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Y a esa velocidad se propaga la luz roja, la luz azul, las microondas, los rayos X, todo se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Pero resulta que cuando la luz se propaga en un medio material distinto del vacío, pues entonces la velocidad con la que se propaga en ese medio cada una de las ondas va a variar con la frecuencia. O lo que es lo mismo, no va a moverse dentro del cristal, dentro de un vidrio, por ejemplo, con la misma velocidad un rayo rojo que un rayo violeta. Y al moverse con distinta velocidad, pues el índice de refracción va a ser diferente y el camino que va a seguir ese rayo cuando atraviese el cristal, pues también va a ser diferente. Y aquí tenemos un rayo de luz blanca que está compuesta por todos los colores del espectro. Y cuando ese rayo de luz blanca entra aquí, pues la luz que va con el color rojo dentro de esa luz blanca se va a refractar según esa línea roja y la violeta se va a refractar según esta línea violeta. Y ahí están los límites del visible entre el rojo y el violeta. Por debajo del rojo está el infrarrojo, que no lo podemos ver, y por encima del violeta el ultravioleta. Y aquí entre medias pues están todos los demás, el azul, el verde, el amarillo. Y claro, cuando esa luz vuelve a salir del prisma, se proyecta sobre una superficie, por ejemplo una pared blanca, y aquí veríamos en la parte superior los colores de longitud de onda más larga, el rojo por ejemplo, y en la parte inferior veríamos los colores de longitud de onda
más corta, por ejemplo, el violeta. Y eso mismo pasa cuando un rayo de luz blanca atraviesa una gota de lluvia, y eso es lo que provoca al final el efecto que conocemos como arco iris. Así que dispersión de la luz cuando atraviesa distintos medios.